Bueno, bueno. Ay, sí. No, ya no va a venir. Para una brujería del día primero. Ya estamos a 4. ¿Cuánto cuesta? ¿A poco? Ah. ¿Cuánto vale? ¿Pero no hay más grande? ¿$130? Pues, ¿de qué es? Ah, no se da la memoria, pasó. Gracias. Buenas noches. No, mi amor, Buenas noches. Prendan sus cámaras, por favor. bueno. Estoy empezando a dar clase. Muy bien, ya estamos aquí. Es de estos miércoles raros que vamos a tener clase. De hecho, les pedí los miércoles porque como es tan tarde y a esta hora ya estoy cansado. Ahorita ya llevo 6 horas seguidas dando clase, ¿no? 6 sesiones llevo ahorita. Pero bueno, como no tuvimos clases el lunes, pues es necesario para no atrasarnos tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener clase hoy y mañana, ¿verdad? Para cubrir parte de las 2 horas que no tuvimos ayer. Digo, antier lunes. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver? Vamos a ver leyes de Newton. Pero antes les quiero avisar, ya estuve cambiando fechas de exámenes para que no se me amontonen todos. La fecha de examen definitiva, apunten para la semana que viene. No sé qué fecha les di, pero ya, eso es definitivo. Jueves 12 de noviembre, el examen. ¿Cuándo lo tenía programado? ¿Ya les había dicho? ¿O no les había dicho? ¿Cuándo les había dicho? Alguien díganme, por favor. Creo que ese era el día que nos había dicho. Ok, perfecto. Sí, profe, es el mismo. Cambios con ustedes. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener clase hoy, mañana, las 2 del lunes y la del miércoles. Tenemos todavía varias clases para poder cubrir lo que nos falta. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que me urge también tener clase hoy, porque las 2 del lunes pues son importantes. Entonces vamos a ver videos sobre leyes de Newton hoy. Vamos a ver sobre la primera y la segunda ley de Newton. Ya mañana veremos sobre la tercera ley de Newton. Entonces, bueno, la primera ley de Newton, apunten, antes de ver los videos. Primera ley de Newton se llama también ley de la inercia. Voy a dictar el enunciado que vamos a utilizar para este curso. Todo cuerpo en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme tiende a conservar dicho estado hasta que una fuerza lo altere. Explico. Primero voy a explicar y luego ya les pongo el video para que ya no sea tan extraño. ¿Qué fue lo que vieron Galileo y Newton? Se imaginaron cosas que no podían hacer en su época porque no tenían los instrumentos.
se imaginaban, bueno, un cuerpo en reposo pues no tiene ningún caso. A ver, aquí agarro mi ratón de mi computadora. Si está en reposo y no hay ninguna fuerza que lo afecte, va a estar ahí por toda la vida, hasta que una fuerza altere su estado de movimiento. ¿Me explico o no me explico? Ahí no hay ningún problema. Pero donde Galileo y Newton pensaron, se dieron cuenta, dijeron, bueno, y si no hubiera fricción, porque si lanzan una rueda o una bola en el piso o en la mesa, se va a parar después de todo. Avanza, pero se para. ¿Por qué se para? Sabemos ahorita que por las fuerzas de fricción. Y también, ¿por qué si lanzo un cuerpo no se mantiene en línea recta? Porque hay una aceleración hacia abajo todo el tiempo, actuando sobre todos nosotros, sobre todas las cosas, que se llama gravedad. Y eso hace que un cuerpo no pueda permanecer en línea recta y con velocidad constante, sino que se curva porque lo jala la Tierra hacia abajo. Entonces ahorita vamos a ver videos en donde se vea esa ley de Newton y vamos a ver un video de una nave espacial de la Estación Internacional en donde se ve que cuando no hay gravedad y no hay mucha fricción, los cuerpos sí pueden mantenerse en línea recta y con velocidad constante. ¿Me explico o no me explico? ¿Qué es la inercia? La inercia es una tendencia, apunten, inercia, punto y seguido. Es una tendencia a conservar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Ya les dije, si un cuerpo está en reposo y no hay ninguna fuerza, pues se va a quedar ahí en reposo. Pero ojo, la inercia es algo que nos ocurre todos los días. Me imagino que les ha pasado alguna vez o lo han visto. Ustedes van tendidos corriendo o en la bicicleta o en la patineta, van tendidos y de repente se les atraviesa un perro o una viejita o un niño y por más que quieren evitarlo, no lo pueden hacer. Se lo llevan de corbata. ¿Cierto o no? ¿Lo han visto o lo han vivido? ¿Por qué no pudieron detenerse? ¿Por qué no pudieron evitar el choque? Porque tienen la tendencia a seguir en línea recta y con velocidad constante. Hay muchos ejemplos de inercia. Otro, ustedes van en una micro, van agarrados del barandal, están parados. Si van agarrados no pasa nada. Si acelera, si frena, ustedes van agarrados. Pero ¿qué sucede? ¿Se han dado cuenta que cuando la micro va con velocidad constante se pueden soltar del barandal? ¿Han visto eso o no lo han visto? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a imaginarnos que estoy agarrado del barandal y va con velocidad constante. Y se me hace fácil, me suelto, no pasa nada, ¿no? Y otra vez me agarro. Y sigue con velocidad constante la micro. Pero de repente volteo y veo que una agujeta de mi zapato está suelta. Y se me hace fácil, como va con velocidad constante, me suelto del barandal y me agacho para amarrarme la agujeta. Y en ese momento se frena la micro. ¿Qué va a pasar conmigo? Pues me voy a ir de frente. Me voy a ir hacia donde está el chofer. ¿Por qué sucede eso? Chequen. Yo estoy aquí parado, esta es la micro. Vamos con velocidad constante. Entonces, ¿cuál es mi tendencia? Pues a conservar esa velocidad constante y en línea recta. Pero ¿qué sucede cuando frena de repente? Pues yo me sigo de largo porque no voy agarrado al barandal. Mi tendencia es a conservar la velocidad que tenía la micro antes de frenar. Y por eso me estampo en la parte de adelante. ¿Me explico o no me explico? Ahora, supongamos que ya me caí, ya me pegué en el frente, pero yo no entiendo de física. De nuevo me levanto y me agarro del barandal. Se detiene la micro a recoger pasaje. Pues yo me puedo soltar y no pasa nada. ¿Y qué pasa? Me suelto y veo que tengo la otra agujeta suelta y me agacho.
se arranca la micro. ¿Y qué pasa? Pues ahora me voy para atrás. Me voy de sentón para atrás. ¿Cierto o no? Y eso lo han visto seguramente. A mí me ha tocado, y eso es en serio, ¿cómo se llama? En los chalqueros que pasan por Avenida Tláhuac, esos naranjas, no sé si los conozcan, que están muy amplios. Pues de repente pasan señoras con su canasta y con cosas para cargar. Pues mira, o sea, yo he visto cómo se ruedan por el pasillo, ¿no? Cuando no se agarran, porque andan agarrando sus cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy para atrás cuando arranca la micro, cuando estaba en reposo? Bueno, pues si estamos, yo estoy en la micro arriba y estamos en reposo, pues nuestra tendencia es estar en reposo. Pero si la micro se arranca, yo me quedo. Si no estoy agarrado al barandal, yo me voy quedando y me estampo con la parte de atrás de la micro. ¿Sí me explico o no me explico? Si una persona por fuera ve lo que está pasando, ve que la micro se mueve y yo me quedo donde estaba, ¿verdad? Pero como la micro se mueve, llega una parte en donde se acaba la micro y me pego con la parte trasera, ¿verdad? ¿Me explico o no me explico? Otro ejemplo, hay muchísimos, Profe, ¿eh? Mande. ¿Quién habla? que si puede dejar pasar a los compañeros, por Ah, favor. llegan tarde. Ya están. Ahora bien, esos son ejemplos de inercia, pero uno de los más obvios es, ¿han visto cuando choca un carro contra un muro? Bueno, queda hecho pinole, pero ¿han visto que el piloto siempre aparece metros después? Hasta ponen una sábana ahí con el cuerpo. ¿Han visto eso o no lo han visto? ¿Por qué sucede Sí. eso? Pues lo primero que deducimos es que no tenía puesto el cinturón de seguridad. ¿Cierto o no? Si lo tuviera puesto, no hubiera salido volando del carro. ¿Qué sucede? Aquí está el muro, chaparro evidentemente, choca el carro, supongamos que va a 100 kilómetros por hora, choca el coche, el piloto no va amarrado, pero también lleva esa velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Sale volando, rompe el cristal y todavía tiene impulso suficiente para caer más adelante. Y mientras más lejos se vea el cuerpo, esquiva más rápido el carro. ¿Me explico o no me explico? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si vamos en el metro, me imagino que han ido en metro y han llegado al metro Tasqueña. ¿Sí han visto que da una vuelta para la izquierda muy pronunciada? ¿Sí lo han visto o no? Cuando va llegando. Sí. Y de hecho se ve el Soriana luego ahí al fondo. Si ustedes van pegados del lado derecho en la puerta y no se agarran, cuando da vuelta el metro a la izquierda, ustedes se embarran del lado derecho. ¿Por qué? Porque ustedes tenían la tendencia de ir derecho y el metro dio vuelta a la izquierda. Entonces ustedes se siguieron de frente y el metro estaba dando vueltas. Y como no estaba agarrado yo, pues me embarré en la puerta de la derecha. Y eso es inercia. ¿Me explico o no me explico? Y hay más ejemplos, pero ahorita ya no quiero dar más. Vamos a ver los videos de la primera ley de Newton. A lo mejor no alcanza para la segunda, pero no importa. Todavía tenemos tiempo para ver las 3 leyes, con calma. Mañana tenemos 1 hora y 2 el lunes. Vamos a ver. Comparto pantalla. Y ya borré la página, pero no importa. Lo pongo de una vez. Khan Academy. Muy bien. Ahorita entra. Esta es una página que nos recomendaron porque tiene muy buenos videos y muy buenas lecciones. Corre video. Los seres humanos siempre han observado que si tenemos un cuerpo en movimiento, digamos, pensemos, no sé, en una cajita que está sobre alguna superficie en movimiento, ¿ok? Esto eventualmente llegará a un momento en donde ya no se mueve, ¿verdad? Entonces está detenido.
detenido. Y esto lo han observado durante muchísimo tiempo. Digo, es algo muy cotidiano que vemos todos los días, porque nunca hemos visto realmente algo que si nosotros aventamos o algo que esté en movimiento y permanezca en movimiento por el resto de los tiempos. Y parece que esto realmente se ha observado desde tiempos prehistóricos. Bueno, no sabemos si desde tiempos prehistóricos, pero sí definitivamente lo sabemos que esa era la idea común entre los antiguos griegos. Y todo esto se tenía en mente hasta por ahí de principios del siglo XVII. ¿Okay? Entonces, por alrededor de 2000 o más años, algo así como 2000 o más años, más o menos, se creía que los objetos tendían naturalmente, vamos a ponerlo así, que los objetos tienden o tienen la tendencia a detenerse. La tendencia a detenerse. Muy bien, detenerse. Esa era la idea que perduró durante 2000 o más años. Es decir, y por el otro lado, si nosotros queremos que algo se mantenga en movimiento, si quieres, digamos, si quieres que se mantenga en movimiento, piensa en lo siguiente. Si quieres que un objeto se mantenga en movimiento, por ejemplo, si estamos desplazando nuestra cajita anterior, pues uno tiene que seguir aplicando fuerzas para que esta caja siga moviéndose. Entonces, si queremos que algo se mantenga en movimiento, hay que aplicar fuerza, ¿verdad? Tienes que aplicar una fuerza. Pero esto a principios digamos, del siglo XVII, es decir, en los años 1600, aparecieron estos tres caballeros y tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué hay tres si en realidad este video es acerca de la primera ley de Newton? Y en efecto, este señor de aquí es Sir Isaac Newton, ¿ok? Pero también puse las imágenes de estos dos señores. El de aquí es nuestro famoso Galileo Galilei, bien, y el personaje que se encuentra aquí es René Descartes, bien. Entonces, pusimos a estos otros dos personajes porque en realidad ellos fueron los que propusieron lo que ahora hoy se conoce como la primera ley de Newton, y debemos darles crédito por describir este fenómeno antes que él. Y por supuesto a Newton lo ponemos aquí porque Newton explicó lo que es lo que Galileo llamaría la ley de la inercia, lo puso en un marco teórico de fuerzas, por ejemplo, la gravitación y demás. Y ahora todo eso es la base de la mecánica clásica que perduró hasta alrededor del siglo XX. Y lo que estos caballeros dijeron, y que es algo bastante, o más bien algo que es muy poco intuitivo, es más o menos por ahí de los años 1600, algo así, es en realidad, ¿qué pasaría si todo fuera al revés? Es decir, que los objetos tienden o tienen la tendencia de mantener su velocidad. Tienen la tendencia de mantener su velocidad, ¿ok? Eso querría decir que si, por ejemplo, algo está en reposo, entonces se va a quedar en reposo. Y si algo tiene un movimiento, digamos, constante en línea recta, sin acelerar, entonces se va a quedar de esa forma hasta que algo más lo perturbe. Es decir, esto pasará a menos que se le imprima una fuerza externa. Que se le impriman exactamente fuerzas desbalanceadas. Y cuando digo fuerzas desbalanceadas es que al menos, digamos, que no se contrarresten, ¿verdad? Fuerzas desbalanceadas. Y esto es porque si yo aplico una fuerza del lado izquierdo y aplico otra fuerza del lado derecho en dirección contraria, digamos una así y otra así, entonces si son digamos de la misma magnitud, la cajita a lo mejor ya no se va a mover. Muy bien. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué estará ocurriendo esto? O sea, tú me estás diciendo que
que todo esto ocurre de forma natural, o es lo que al menos nosotros vemos. ¿Cómo es que a estos tres señores se les ocurrió? Bueno, en realidad lo que se les ocurrió a estos tres caballeros es que quizás el hecho de que se detengan es en realidad una interacción con el medio. Por ejemplo, nuestra cajita que se va moviendo, en realidad tenemos aquí que se está moviendo sobre una superficie, y este movimiento sobre la superficie en realidad está generando una fuerza de fricción que va en dirección contraria al movimiento, y eso es lo que lo está deteniendo. Y uno lo puede entender muy bien porque si uno empieza a pulir, digamos, la superficie hasta que sea muy suave, pues este movimiento será cada vez más ligero. Es decir, por ejemplo, si fuera una superficie de hielo, la cajita resbalaría muy fácilmente y se detendría después de mucho más tiempo que si esto fuera de piedra. Entonces, ¿qué pasaría entonces si yo aplico una fuerza a este objeto? Digamos que quiero mover una televisión que está en mi cuarto, de esta forma. Entonces, estos tres señores te dirían que si tú mantienes la velocidad de la televisión constante, en realidad está pasando eso porque estás contrarrestando todas las fuerzas negativas. Es decir, tú estás empujando quizás de este lado y lo que está ocurriendo es que estás contrarrestando todas las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, como la fuerza de fricción, que justamente va en contra del movimiento. Así que si tú quieres acelerar el movimiento de la televisión que estás empujando, entonces tendrías que aplicar mucha más fuerza en esa dirección. Muy bien. Esa es una introducción a la primera ley de Newton. Vámonos al siguiente. De lo que quiero platicar en este video es acerca de la primera ley de Newton sobre el movimiento, y esta es una traducción que encontré del libro Principia de Newton y que se tradujo del latín al español. Entonces, esto de aquí es la traducción de la primera ley de Newton, que dice: todo cuerpo persevera en su estado de reposo, o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es decir, bueno, lo que nos está diciendo es, imagínate cualquier cuerpo, cualquier objeto que se encuentre en algún estado de reposo, es decir, que no se mueva o que se encuentre moviendo, digamos, en línea recta y con velocidad constante. Entonces, va a permanecer de esa forma a menos de que algo externo a ese objeto le imprima una fuerza para que desvíe su ruta o cambie de... Por ejemplo, si estaba en reposo y le imprime uno una fuerza, pues a lo mejor se empieza a mover, o a lo mejor si se está moviendo y le imprime uno una fuerza, pues se detiene, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos, la primera parte es muy fácil de entender. Digamos que tenemos, por ejemplo, una piedra. Digamos que tengo aquí una roca, una piedra, ¿qué importa? Déjenme ponerlo un poco más arriba. Digamos que tengo aquí mi piedra y esta piedra está parada en, pues no sé, digamos que está en el campo, donde aquí hay pasto. Ok, entonces aquí hay pasto y ahí está nuestra piedra. Entonces, el primer ejemplo o digamos la primera frase o digamos la primera parte del enunciado de la primera ley es muy obvio. Dice, si tenemos un cuerpo que se encuentre en estado de reposo, entonces va a permanecer en estado de reposo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Y en algunos lados la definición dice que se le impriman fuerzas desbalanceadas y ya platicaremos de qué significa eso. Pero si esta piedra, por ejemplo, se encuentra en estado de reposo, es decir, no se mueve, entonces, si nadie le aplica una fuerza externa a esta piedra, la vamos a seguir viendo allí por el resto de los siglos. Y quizás antes de seguir debería presentarles realmente quién es Newton. Y aquí tenemos a Sir Isaac Newton, que fue físico, matemático y que trabajó justamente todo este tipo de cuestiones del movimiento. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién es este señor que está aquí en una imagen muy grande? En realidad lo puse en una imagen muy grande porque en Newton tomó la primera ley y en realidad lo que planteó Newton es digamos, parafraseó lo que ya había estipulado Galileo Galilei,
como la ley de la inercia. Muy bien, entonces la primera ley de Newton en realidad solo es una versión más moderna de lo que ya había dicho Galileo en la ley de la inercia, y donde dice que justamente los cuerpos se permanecen en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que haya una fuerza desbalanceada que actúe sobre él. Y cuando digo fuerza desbalanceada, en realidad me refiero a lo siguiente. Imaginemos esta misma piedra que le aplicamos una fuerza de este lado y supongamos que le aplicamos la misma fuerza de este lado en sentido contrario. Entonces, si le aplicamos estas dos fuerzas, en realidad la piedra no se va a mover. Digamos que estamos como que neutralizando esas fuerzas. Sin embargo, la definición, digamos, considerando fuerzas desbalanceadas, me diría, imagina que tú ahora le pones una fuerza extra, digamos, no sé, quizás deberíamos considerar mejor un ejemplo con hielo, sería un poquito más intuitivo. Entonces, imagínense que tienen aquí, digamos, hielo, ¿ok? Esto es hielo, y aquí encima de ese hielo tenemos un cubo de hielo, ¿ok? No sé, como de estos que salen del refrigerador. Entonces, aquí tienen un cubito de hielo que está sobre una superficie de hielo. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza externa de este lado y le aplicamos otra idéntica de este otro lado, pero en sentido contrario, el hielo no se va a mover. Sin embargo, si le aplicamos una fuerza, aunque sea pequeñita de este otro lado, el hielo inmediatamente va a empezar a moverse en esta dirección, justamente porque ya las fuerzas son desbalanceadas. Así que yo creo que esta primera parte es bastante obvia. La que no es obvia es la siguiente. Nos dice que ahora, si nos diría, todo cuerpo persevera su estado de movimiento uniforme y rectilíneo, o movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esta frase ya no es tan obvia. Por ejemplo, en realidad esto es una forma un poquito más complicada de decir que nuestro objeto se está moviendo con velocidad constante. Muy bien, entonces esto ya no es tan obvio. Y no es tan obvio porque uno siempre pensaría que, bueno, si yo empujo mi hielito y se va moviendo, pues eventualmente se va a detener, ¿verdad? O por ejemplo, no sé si estamos jugando con alguna pelota, digamos una pelota, algo así, y nosotros aventamos esta pelota, pues uno no esperaría que esta pelota se vaya por el resto de los siglos moviendo hacia adelante, sino uno eventualmente ve que la pelota se cae al suelo y una vez que cae al suelo, pues uno no la ve rodando por el resto de los siglos. Entonces, esto es bastante, o más bien es poco intuitivo, pero en realidad sí tiene una justificación. Y bueno, por ejemplo, no sé si uno está manejando un carro, pues uno no esperaría que tan solo de encenderlo y pisar el acelerador, perdón, uno llegaría hasta cierta ciudad sin meterle más fuerza. Uno tiene que tiene que realizar combustión todo el motor y demás para poder seguir avanzando. Entonces, la explicación de por qué esto se detiene es porque a final de cuentas, aunque haya muy poca fricción, siempre hay fricción con las dos superficies. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos que aquí tenemos el arreglo digamos en forma de latiz de nuestro cubito de hielo, ¿ok? Aquí está el arreglo de las moléculas y por acá abajo está el otro arreglo de nuestra superficie de hielo, ¿ok? Entonces, cuando nuestro hielito se empieza a mover hacia la derecha, estos dos arreglos empiezan a chocar y al chocar pierden energía y desprenden incluso calor. Y eso va generando una fuerza que detiene este cubito de hielo. Por ejemplo, lo mismo ocurre con esta pelota. Entonces, claramente en algún momento esta pelota llega al suelo, digamos aquí ya está en el suelo y pues mucho más se va a detener si hay pasto. Entonces, el detalle es que cuando uno avienta la pelota, en realidad hay muchas moléculas de aire que están ejerciendo cierta fuerza sobre la pelota. Estas moléculas están teniendo una fuerza
que va en contra del movimiento sobre la pelota y eso provoca que eventualmente se detenga. Por supuesto, cuando ya llegó al suelo, pues el mismo pasto o el suelo imprime una fuerza de fricción que hace que se detenga, ¿verdad? Que impide el movimiento. Y lo mismo ocurre con el hielo. Si nosotros movemos el hielo, también va a haber moléculas de aire que están ejerciendo una fuerza en contra del movimiento sobre el hielo. Así que lo verdaderamente brillante de estos personajes es que pudieron imaginar un mundo, o más bien una realidad en donde, por ejemplo, no hubiera aire, que no hubieran fuerzas de fricción y que no hubiera gravedad. Y allí es en donde las cosas, en esa realidad, allí es en donde las cosas permanecen en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que algo más que sea externo a esos objetos le imprima una fuerza. Muy bien, que lo saque de ese estado. Y yo creo que Galileo tuvo ese pensamiento o pudo llegar a ese tipo de conclusiones porque Galileo estaba estudiando el movimiento de las órbitas de los planetas. Y ahí, a final de cuentas, pues los planetas no dejan de moverse, ¿verdad? Quizás Galileo pudo interpretar que en ese espacio, en el espacio donde se mueven los planetas, ahí puede ser que no hubiera fricción, puede ser que no hubiera aire, y entonces eso explicaría por qué los planetas no dejan de moverse, ¿verdad? Como nuestra pelotita que lanzamos. Entonces, espero que hayas encontrado esto realmente fascinante, tanto como yo, porque hasta cierto nivel es muy obvio, por ejemplo, más bien el ejemplo de la roca, pero por el otro no lo es, ¿verdad? Y solo para dejar esto claro, digamos, el ejemplo de la pelota, ¿verdad? Vamos a retomar el ejemplo de la pelota. En el ejemplo de la pelota, si no hubiera aire, si no hubiera gravedad, si no hubiera fricción, al lanzar nosotros esta pelota, la pelota seguiría en su movimiento rectilíneo uniforme a menos de que algo más la detenga, ¿verdad? Eso si no existieran todas estas condiciones. Y solo para dejar también muy claro esto, vamos a ver un ejemplo más cotidiano. Imaginemos que estamos en un avión. Ahí tienen ustedes un avión. Ok, más o menos. Ok, ahí tienen ustedes un avión. Y digamos que en este avión se encuentran ustedes adentro. Pero este avión no tiene ventanas, de tal suerte que ustedes no pueden ver hacia afuera, y tampoco pueden, digamos que ustedes no escuchan ningún ruido, entonces no pueden saber si la maquinaria que mueve el avión está encendida o apagada, ¿ok? Imaginemos también que mientras va volando no hay turbulencia. Entonces, este ejemplo es muy interesante porque si el avión se mueve a velocidad constante, que de hecho es otra forma de decir esto, ¿verdad? El movimiento uniforme y rectilíneo, decir esto es lo mismo que decir que vamos con una velocidad constante, ¿verdad? Si ustedes se encuentran en este avión ficticio sin ruido, sin turbulencia, sin ventanas, entonces ustedes no pueden determinar si el avión se está moviendo o si está en reposo, ¿verdad? Si ustedes van en ese avión, pues ustedes van a sentir que no se mueven estando en ese marco de referencia. Entonces, realmente del movimiento rectilíneo uniforme al reposo es bastante ambiguo en esos casos. No puedes determinar cuál es cuál cuando tienes esas condiciones. Muy bien. Dejo de compartir pantalla. Ya no nos dio tiempo de ver el video. Mañana vemos el video de la nave espacial. Ya me quedan 6 minutos de Zoom. ¿Ya les di los temas para el examen o todavía no? ¿No se los he dado? Aún no, profe. No. Bueno, a ver, profe. apunten por favor. Vamos a aprovechar estos 6 minutos. ¿Qué temas van a venir en el examen? Sistemas de referencia. Sistemas inerciales y no inerciales. Recuerden que fue lo primero que vimos, ¿verdad? Satélites. Satélites artificiales. Tipos de satélites.
La carrera espacial. Recuerden que ahí voy a preguntar quién fue el primer hombre que fue lanzado al espacio, quién fue el primer ser vivo lanzado al espacio. Profesor, ¿lo podría repetir, por favor? No estoy dictando, estoy diciendo los temas. ¿Quién fue la primera mujer que fue al espacio? La primera caminata espacial, todo lo que vimos de la carrera espacial, puedo preguntar. ¿Quiénes fueron los primeros que lanzaron una nave alrededor de la luna? ¿Quiénes fueron los que llegaron primero a la luna y regresaron con vida? ¿Quién ganó la carrera espacial? ¿Quién fue Galileo Galilei? ¿Cuáles fueron sus contribuciones? ¿Cómo terminó su vida? ¿Por qué fue condenado? ¿Por qué le dicen el padre del método científico? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Les puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué es la hipótesis? Esa palabrita que les encanta a ustedes. ¿Qué es la experimentación? ¿Qué es la teoría? ¿Qué es la ley? Les puedo preguntar cosas del método científico. Les puedo preguntar por qué las leyes no son eternas, ¿se acuerdan? Les puedo preguntar por qué el objetivo del método científico es que falle la hipótesis. ¿Se acuerdan que les dije? También les puedo preguntar, ¿el método científico es la única forma de hacer ciencia? Les puedo preguntar, expliquen un descubrimiento hecho por accidente que no sea la penicilina, porque seguro se van a ir para allá, ¿verdad? ¿Quién fue Fleming? ¿Quién fue Nobel? Hablamos de ellos, acuérdense. Me salté algo importante. Tycho Brahe y Johannes Kepler. La importancia de que trabajaron juntos. ¿Cuáles son las leyes de Kepler? Ya las veremos después más a detalle, pero investiguen las 3 leyes. La primera, pues es la más sencilla, ¿no? Que las órbitas de los satélites son elípticas. Y hay otras 2. Y por último, lo que estamos empezando a ver, las 3 leyes de Newton. Ya empezamos con la primera, evidentemente. ¿Qué es inercia? Les puedo preguntar. Ejemplos de inercia en la vida cotidiana. ¿Cuál es el enunciado? Y todavía falta ver la segunda y la tercera. De hecho, la primera la vimos a medias. Ya mañana completaremos la primera ley de Newton. Dense cuenta que tenemos buen material para un examen, ¿eh? ¿El examen cuándo se los programé a ustedes? Jueves. Hay un cambio. Reprogramo el examen. Miércoles 11 de noviembre. Les digo, todavía tienen la clase de mañana y las 2 del lunes. Todavía tenemos 3 clases antes del examen. Así que no se angustien. Va a haber tiempo suficiente para ver las 3 leyes de Newton. Pero ya pónganse a repasar lo que les acabo de decir. Porque sí hemos trabajado, dense cuenta, ¿eh? Estamos en la 6ª semana. Aunque nos quitaron 2 clases de lunes por el puente, pero hoy repuse una y mañana tenemos clase de nuevo. Mañana acabamos de ver la primera y empezamos a ver la segunda. El lunes
vemos la tercera y un pequeño repaso. Me queda menos de un minuto de Zoom, ya no puedo aceptar preguntas. Jóvenes, nos vemos mañana a las... ¿A qué horas es mañana? Mañana a las 5:50, ¿verdad? Jovencitos, gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe, gracias. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor, luego. gracias.